Hola mis amores, bienvenidos a esta reseña de perfume. Hoy nos vamos a la casa de perfumería de Carolina Herrera, donde vamos a probar, donde he probado otro de sus perfumes en la línea privada, uno de los últimos que han aparecido en este año 2023. Perfume que se llama Stallion Leather. Aquí está el nuevo perfume de cuero de Carolina Herrera. Es uno de Parfum, la muestra es tal que así. Cómo es el perfume os lo he puesto en la miniatura del vídeo. Y vamos a leer las notas de este perfume. Con vuestro permiso no me lo voy a volver a aplicar porque es muy fuerte y solo con lo que sale de aquí para mí es más que suficiente. Es muy fuerte para tenerlo ya puesto todo el día, no me apetece, es mucho cuero. Bueno, vamos a leer las notas. Perfume que se llama, vamos a volver, Stallion Leather, es uno de Parfum del año 2023. Por supuesto, de la familia cuero. Perfume con notas de salida de cuero y jengibre, notas de corazón, osmanto y jazmín, y notas de fondo, incienso de olíbano, ládano y pachulí. Madre mía. Desde luego aquí parece que se ha utilizado muy bien la nota de cuero y prácticamente como nota que a veces se suele utilizar de fondo para fijar los perfumes, tenemos un perfume que te puede durar hasta el día siguiente si no te has duchado. O sea, esto dura horas, horas, horas y horas. Dura muchísimo. Pero por supuesto porque tanto el fondo del perfume, donde tiene varias sustancias resinosas densas, desde el ládano, el incienso de olíbano, sumado a esa nota de cuero que ya sale en la salida, pero desde luego hace de fijación, dura muchísimo. Perfume de intensidad alta. Este Eau de Parfum es muy intenso. Con muy poquito que te aplicas, desde luego ya estás oliendo y dejando rastro allá por donde vayas. Y aunque pasen las horas, me da igual que sean 3, 4 horas, el aroma de cuero, que además es sobresaliente, aunque baje un poquito su intensidad a lo largo del tiempo, es que se sigue oliendo. Y es que yo creo que allá por donde pasé y llevaba el perfume puesto, allí que se quedó. La ropa, si quieres que deje de oler a cuero, vas a tener que lavarla pronto para que así no se le quede. Es que dura muchísimo. Esa es la calidad del perfume. Sí, efectivamente es calidad muy alta. Ahora bien, por mucha calidad que tenga el perfume, por supuesto, es un tipo de aroma que te tiene que gustar mucho, muchísimo, el aroma del cuero. Cuero que desde luego tiene su presencia ya desde los primeros sprays o aplicaciones de este perfume, en el que la nota de cuero está ahí, sobresaliente. ¿Qué tipo de cuero? Pues el cuero de unos zapatos buenos, de un bolso de cuero recién comprado, de una billetera, de lo que quieras que sea cuero auténtico. Es como abrir un coche de esos que te valen 300.000 euros y oler el cuero de la sillería, ¿no? Pues ahí tienes un olor de cuero potente, ahí. ¿Cómo va evolucionando? Es muy importante los matices y acompañamientos olfativos que tiene este perfume. Un cuero que va a ir hacia resinas oleosas y un poquito animálicas. Ya de por sí el tono, el aroma del cuero nos resulta animálico, pero enseguida que se empieza a unir a lo que es la parte, por ejemplo, del ládano, tiene una parte como más animal, más de piel, más curtida, no sé. No sé exactamente de qué forma expresarlo, pero entre el cuero y el ládano se va volviendo cada vez como más bomba animal y el cuero es tremendo, ¿no? O sea, que es cuero con presencia animal tremendo. O sea, le falta haberle puesto un tipo de almizcle animal y ya hacemos una bomba. Pero no, luego además tienes el aroma de los manto, que le da una sensación curiosa, casi oleosa, parece casi unos manto aceitoso, que le da también sensaciones. El incienso de olíbano es casi como decir que tenemos más osmanto, porque tenemos osmanto, incienso de olíbano, por eso yo creo que nos da ahí esa sensación oleosa, no de aceite, sino de... A ver, quien quiera me entiende. Es como una resina oleosa, parte animal, o sea, bomba. Tremendo, tremendo. Eso es el cuerpo del perfume, porque es que huele a mucho cuero, como digo, con pequeños matices. Es una bomba, tiene calidad, pero por supuesto te tiene que gustar mucho lo que es el aroma del cuero.
Yo lo huelo y me huele interesante, me huele rico, no puedo decir otra cosa, pero sí que es verdad y por esa razón en el día de hoy no me lo quiero poner porque no lo veo, para mí no lo veo del todo femenino. Es un perfume que utiliza muchísimo cuero, con todo lo demás que hemos comentado, pero esto mismo hace que incluso el día que me lo probé, digo, parece que me he restregado con un hombre todo el rato, porque es que... ya lo sé. Bueno, porque huele muy masculino. Para mí es muy masculino, pero incluso dentro de esa sensación de masculinidad que da este perfume, por supuesto, tiene que ser un aroma que a vosotros, los chicos, os guste mucho. Porque el cuero, igual que otros montones de notas, tipos de maderas, notas saladas, montones de cosas así, son para gustos específicos. Así que es para chicos, pero que de por sí os guste mucho la nota del cuero, ¿de acuerdo? Época del año, yo por la intensidad que tiene, si fuera más suavecito tal vez podríamos usarlo en más épocas del año, pero esto por supuesto otoño-invierno porque es mucha potencia. Y por favor, los chicos que se animen a probarlo o a tenerlo, contad bien las aplicaciones. Este no es un perfume para bañarnos en él, esto ya tiene calidad para 2-3 sprays y va que es suficiente. ¿Edades? Todas no, o sea, tal vez, en mi opinión, chicos muy jóvenes, niños, adolescentes, yo los quitaría de esta ecuación. El cuero nos da una sensación de masculinidad, pero ya más adulta, más hecha. No creo que sea un perfume para niños y sobre todo porque es un aroma muy sobresaliente, muy centrado en ese aroma del cuero. Así que, por supuesto, perfume que es de probar, de descubrir con calma y con un gusto marcado hacia ese tipo de aroma. Así que ahí lo tenéis, chicos, para los que les gusta mucho cuero sin duda. Si ya lo has probado, si ya lo conoces, cuéntanos qué te parece, danos tus impresiones y así lo comentamos. Un besito enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.